normalidad a que sea la regla en épocas justamente de aislamiento. ¿Qué es un cuidado personal unilateral por decisión estatal? O sea, el código en este aspecto hubiera quedado, digamos, como relegado. Y bueno, uno podría decir que a la hora de sopesar estos principios de razonabilidad, acá tenemos justamente este cuidado personal unilateral. Cuando una norma genera dudas, y uno también tiene que preguntarse, si uno quiere hacer, digamos, si el derecho regula y recepta conflictos sociales, uno tiene que preguntarse, bueno, si una norma genera tanto debate, es porque claramente algo que se le aclarar, algo que se le a decir, y más con esta idea del Estado te cuida, bueno, también me cuide en lo que tiene que ver con aclararme cuáles son esas dudas que generan. Y por eso se decretó el Ministerio de Desarrollo Social, porque a su vez el Ministerio depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF, justamente es el órgano estatal, nacional, comprometido con los derechos de infancia. Ahí había una cuestión interna. Si esto era más del Ministerio de las Mujeres, por la cuestión que tiene que ver con los cuidados y con la coparentalidad, o si era más una cuestión vinculada o relativa a la cuestión de infancia. Por lo cual se consideró que infancia era el ámbito específico, por lo cual el Ministerio de Desarrollo Social saca esta resolución 132-2020. Que justamente esta resolución no está derogada, sigue vigente, y es interesante ¿por qué? Porque lo que hizo fue justamente a esa excepción hacerles algunas aclaraciones. ¿Qué quiero decir con esto? El 20 de marzo mi hijo estaba con mi mamá o mi hijo estaba en la casa de un amigo, pues claramente yo necesito permitir que haya un solo traslado, un único traslado para que venga a su centro de vida. Si también puede pasar que justamente como se fueron haciendo esenciales distintos servicios, por lo cual, si yo soy trabajadora, donde después me agarre ese servicio esencial y tengo que ir a laburar, bueno, que claramente vaya a ir a lo del otro progenitor que tiene más tiempo para poder quedarse en la casa, acompañando en las tareas y en el cuidado y etc. Y el último es cuando por razones de salud, y esto tómenlo bien, porque el concepto de salud es amplio de la OMS 1948, donde no solamente salud física, sino también psíquica. La pregunta es, ¿cómo utilizamos y cómo leemos? Y esto tiene que ver con la responsabilidad individual que se tiene en estos temas. ¿Por qué? Hoy yo podría perfectamente ir al supermercado y comprar una leche y volver, ir a comprar azúcar y volver, ir a comprar carne y volver. La gente no hace eso, por un tema de responsabilidad. Y para no exponerse uno mismo a la afuera. Por lo cual, esto era una cláusula, una disposición amplia, pero justamente para que sea tomada con, digamos, con la responsabilidad que observa el caso. ¿Cómo probarlo? Bueno, acá también yo creo que hubo, por lo menos para mi gusto, debería haber sido un poco más flexible, teniendo en contexto todo esto que generaba de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque acá solamente te permitían poder probarlo con el DNI del chico. A lo mejor mi hijo está en la casa del padre o está en la casa de alguien y el DNI lo tiene él, yo no tengo forma de tener el DNI, por lo cual podría haber sido, aunque sea la partida de nacimiento u otra forma que acredite el vínculo con mi hijo. Sin embargo, esto no se dio, nada más que el DNI, lo que sí al menos se flexibilizó es lo que tiene que ver con esta idea de puño y letra, justamente como una forma de que no todo el mundo tiene impresora y por ende puede perfectamente hacerlo de puño y letra. El tiempo fue pasando, porque también es cierto que la gran pregunta que tenemos hoy es, una cosa es una restricción de derechos y sopesar derechos a 15 días, a un mes, a 2 meses, a 3. Claramente la cosa se va complejizando y de hecho, lo que en un principio podría ser que la balanza se inclinaba por un lado, más adelante puede ser que se incline para otro lado. Y aquí empezamos a tener planteos judiciales que justamente lo que quieren es que de poder desahogar, en este caso, en la gran mayoría de los casos de los chicos se han quedado con las madres, esto también nos da una pauta de cómo todavía se sigue, digamos, con roles estereotipados o con roles clásicos, en el cual son las mujeres las principales cuidadoras, las que se hacen cargo de sus hijos, por lo cual acá te empieza a decir, bueno, que sea por lo menos el padre que lo venga a buscar y que sea algo, digamos, más compartido en serio, y también el derecho de los chicos a vincularse con otro progenitor. Acá surge en este fallo lo que tiene que ver con que permanezca alternadamente una semana con cada progenitor. Justamente llevarlo a bloques de tiempo, a esto que hablamos de alternada también, es lo que tiene que ver para que los chicos no estén trasladándose en la semana 3 o 4 veces, sino para que realmente sean bloques de tiempo y por lo menos que se expongan menos al espacio público. Muy bien. El tiempo fue pasando, no se decía nada al respecto, esto iba generando más angustia, y por eso tuvimos, por ejemplo, este otro caso, que ojo con esto, porque cuando sabemos que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es de última ratio, yo tengo que primero romperme el coco, de hacer una interpretación normativa la más profunda posible para saber si realmente esa normativa es o no inconstitucional. La pregunta es, ¿qué pasó con ese inciso sobre salud? ¿Por qué no se apeló ese inciso de salud y se apeló directamente en inconstitucionalidad?
Ojo con esto porque en aislamiento hay que tener una doble responsabilidad, porque decretar la inconstitucionalidad de una norma, eso genera también un caos y hay que hacerse cargo también del caos que se genera. Por lo cual yo creo que debería haber no apelado a la constitucionalidad de la norma y debería ir perfectamente ese inciso de salud que está vigente la 132-2020. Acá, además, lo peligroso de este caso, que una jueza de familia, que viene del derecho comercial, diga, por tal motivo y por haberse invocado también la decisión de Z tiene 14 años, de realizar el aislamiento en casa de su padre, imponiendo una vez más la jovencita su voluntad, como si fuera se la está retando, por sobre la de los progenitores, a pesar de no tener derecho a tomar este tipo de decisiones por sí sola. No al lugar. Adolescente de 13 a 18, con lo que implica la autonomía progresiva y con lo que implica las decisiones. De hecho, ya sea para el plan de parentalidad, como incluso ya sea a los fines del 645, la última parte de los actos obligatorios que necesitan el consentimiento de ambos progenitores, se dice que cuando es un adolescente y lo compromete, también debe tener su consentimiento o su lugar o su participación. Por lo cual, no al lugar esto que se dice, porque esto implica invisibilizando a los adolescentes. Y se decreta la inconstitucionalidad de la norma, a mi gusto, impertinente, porque no hacía falta ir a decretar la inconstitucionalidad, por lo cual la pregunta es, ¿qué había detrás de esto? ¿No? Lo dejo una pregunta abierta. Nosotros, después se fue, ¿qué es lo que pasa? Con esta idea de la cuarentena administrada, y empezar a pensar en lo territorial, o sea, de empezar a ver también las diferencias territoriales, esto implicaba esto de poder repensar si algunas normativas provinciales podían, digamos, dar luz a este conflicto que empezamos a tener por lo que pasó el tiempo y no se decía nada al respecto. Acá el Plan de Igualdad de Géneros para la provincia del Chaco, justamente como una herramienta de planificación para impulsar políticas públicas, digo, saca una resolución propia, que es superador incluso de la resolución de Nación, que después fue la 703 del Ministerio de Desarrollo Social también. En realidad de jefatura de gabinete a través del Ministerio de Desarrollo Social. Y acá, esto que me gusta es, cómo pensamos el ASPO también implica cómo pensamos la pospandemia. Esto de sentir que las políticas de cuidado y lo que implica justamente el haberse hecho cargo sola a las mujeres del cuidado de los hijos 24/7 con teletrabajo, más la educación digital y ser maestra, digamos, de esos hijos en la tarea, con el impacto que se implica de sobrecarga, también esto hace que no solamente tengamos que ver sobre el derecho de los chicos a vincularse con ambos, sino también hay otra faceta que tiene que ver con la cuestión de género y lo que tiene que ver con las políticas de cuidado del principio de coparentalidad. Por eso acá, en la normativa de Chaco, los fundamentos, se dice que esta normativa se enmarca en este plan de igualdad de géneros, que históricamente las tareas de cuidado y el trabajo doméstico, tanto remunerado como no, han sido social y culturalmente asignados a las mujeres, que es preciso repensar las tareas de cuidado en la medida de las posibilidades para enfrentar esta crisis sanitaria mundial, luego para replantear los sistemas integrales de cuidado, dicen, yo lo que estoy planteando hoy, esto queda para mañana también, es la génesis lo que uno va viendo para cambios para mañana. Resuelve no solamente permitir el traslado, no solamente visibilizar la familia monoparental, que eso también está en la 703, como vamos a ver, sino además hacerse eco del principio de autonomía progresiva. Porque es, digamos, no estamos en un estado de sitio, el estado de derecho sigue estando vigente, por lo cual el Código Civil sigue estando, digamos, activo, y también la mirada constitucionalizada, convencionalizada. ¿Qué quiero decir con esto? El principio de autonomía progresiva. Un adolescente de 16 años a 18 puede cambiarse su identidad de género, puede hacerse una ILE, o sea, los casos de aborto legal desde 1921. Ahora, a los fines de trasladarse a la casa de su padre o a la casa de su madre, que vive a 15 cuadras, tiene que ir con el otro progenitor. Eso atenta contra el ASPO, porque está poniendo dos personas en la calle, y además atenta contra el desconocimiento de este principio de autonomía progresiva. Por lo cual, en este caso, muy bien dice, si se trata de hijos adolescentes entre 16 y 18, que se encuentren en alguna de las causales de excepción previstas en el presente artículo, se puede trasladar sin necesidad de contar con la autorización expresa por parte de alguno de los progenitores, bastando la declaración jurada firmada por sí mismo, por el propio adolescente. Miren la importancia también de hacer lugar a este cruce de autonomía progresiva y lo que es en este caso el vínculo entre progenitores e hijos. Miren cómo se fue haciendo a nivel provincial distintas cuestiones con varios problemas. Por ejemplo, acá, Santiago del Estero dice, ¿quién puede gestionar el permiso, no? Él o la responsable parental que desee tener la visita de su hijo, como si fuera un médico. Claramente hace tiempo que no se habla más de visitas, sino se habla de comunicación. Esto del lenguaje no es neutro. El permiso es para circular y trasladar a los niños
y adolescentes de la casa no implica autorización de visita. Es cierto que esto no implica un nuevo régimen de comunicación. Implica los traslados, que claramente impactan eso, pero no es que automáticamente hay un nuevo régimen de comunicación. Que envía un mail a visitaparental @tal, solicitando el formulario. En respuesta se recibirá un mail con un link para descargar el formulario, reenviar el formulario completo a tal lugar. Miren cómo empieza a ser mucho más engorroso como se implementa en otras provincias, ¿no? Y la pregunta es, ¿estos sistemas atentan contra el principio de, digamos, artículos 9 y 18 de vincularse con los progenitores? ¿Cuál es el límite en aislamiento también que uno puede restringir derechos? Una vez analizada su solicitud, recibirá respuesta vía mail. Se recomienda revisar la carpeta de spam periódicamente. De ser aprobada, nuestro personal dará de alta al progenitor en el sistema de circulación en Santiago del Estero. Mientras dure la cuarentena, su permiso estará vigente los días de la semana que fue autorizado en horario de 16 a 20. Miren qué restrictivo este sistema que se adoptó en Santiago del Estero. La resolución 703 justamente lo que hace es tomar estas críticas, porque realmente empezaba a judicializarse mucho, y la judicialización implica también generar mucho caos, también implica este juez, según el juez que me toque, podía tener derecho o no, a una semana no, a 3 días o no, a bloques, qué bloques distintos, bueno, todo eso generaba mucho ruido, por lo cual acá se dicta esta resolución que dice una sola, se trata de una familia monoparental, lo dice, justamente habla de familia de referente afectivo, por lo cual el referente afectivo incluye obviamente la familia ampliada, pero además lo que hace es justamente el traslado podrá hacerse por una sola vez por semana. Si es una sola vez por semana, no puede ser que vaya el lunes y venga el miércoles, porque no sería una vez por semana, serían 2. Uno puede no estar de acuerdo con eso, puede no estar de acuerdo con el aislamiento. El tema es, eso es el régimen que se impone a nivel nacional a los fines justamente de preservar la salud de las personas y también en clave colectiva. Claro, empezamos a tener cuestiones de planteos, siguieron planteos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa con los chicos chicos? Que no están acostumbrados a ir una semana a la casa del otro. Lo que pasa es que, sin embargo, más allá de eso, también tenemos casos de mujeres que la sobrecarga las han expuesto, incluso problemas propios de salud. Por eso mismo, acá lo que hace el juzgado, este caso, es ante un padre que también se escudó en el aislamiento para lavarse las manos. Dice, el señor solicita se rechace el pedido incoado por la progenitora, manifiesta que ha asumido un rol activo en las tareas cotidianas de sus hijas, incluyendo los escolares. También alega que además de ser abogado junto a sus hermanos, se ocupan de una explotación agropecuaria de 200 kilómetros, donde actualmente reside su madre, a quien también asisten. Más allá de su deseo de ver a sus hijas, entiende que lo más prudente es evitar el contacto para evitar un riesgo a la salud de las niñas. La pregunta es, si la madre está con problemas psiquiátricos a raíz de toda esta sobrecarga, ¿de qué salud estamos hablando de las niñas cuando también vivir en ese contexto con una madre que está realmente muy mal, también afecta la salud de esas niñas con respecto a su madre? Y esa es la visión sistémica que hay que tener en cuenta. Habla del principio de solidaridad familiar, uno de los principios bases sobre el cual se elabora o se edifica el régimen jurídico en materia de coparentalidad. En auto se advierte que las tareas de cuidado cotidiano de las niñas han recaído exclusivamente sobre los progenitores del inicio, circunstancia que revela que una distribución más equitativa de las tareas de cuidado podría aportar a su propio bienestar, a su propio de la mujer y también de las hijas. Cita el artículo 5 de la CEDAW. Entiendo que resulta justo, razonable y acorde al principio de solidaridad familiar que los progenitores alternen los cuidados de forma tal de distribuir más equitativamente las tareas de cuidado de las hijas, mientras dure el aislamiento y fundamentalmente mientras se extienda la interrupción de la actividad escolar presencial. Por lo cual habla del interés superior de las niñas y por ende habla de la modalidad de traslado en el cual empieza a hacer bloques más chicos, porque las chicas hace tiempo que tampoco vienen al padre, un padre claramente no se quiere hacer tan cargo de sus hijas, por lo cual una semana y una semana tampoco era beneficioso para las chicas, por lo cual sí al menos esta modalidad que descomprime un poco. Muy bien. Después tuvimos otro caso, que es un caso del juzgado 92 de Capital Federal, del 13 de mayo del 2020, donde lo que se hacen es presentar a homologar un acuerdo. Justamente ahí piden fines de semana de por medio, o sea, otra, digamos, forma diferente a lo que te permite, digamos, el tema del traslado, ¿no? En realidad ahí te permite uno, lo que pasa es que el siguiente lo tienes que hacer a la semana, y acá, si quieres fin de semana de por medio, no vas a poder hacerlo.
La nena tiene 9 años, teniendo en consideración que este derecho de deber de hijos y progenitores de mantener un contacto fluido con fecha 1 de mayo, como consecuencia de la extensión del periodo de ASPO, se dictó la decisión administrativa 703, la que vimos recién, que incorpora al listado de excepciones del aislamiento el traslado de niños al domicilio del otro progenitor o progenitora. Esa resolución es coherente con lo recomendado por el Comité de los Derechos del Niño con fecha 8 de abril. Ustedes saben que los órganos de tratado han sacado sus propios comunicados, ya sea el de discapacidad, ya sea el de la CEDAW, ya sea el de la Comisión de los Derechos del Niño, etcétera, de derechos humanos, han tenido sus propios documentos para abordar la cuestión del aislamiento. O de COVID-19, mejor dicho, ¿no? Porque no en todos lugares hay aislamiento. Quien previo a la necesidad de ir adecuando criterios en la materia, al hacer referencia a los niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales. En dicha recomendación se concluyó que si se prolonga el periodo de emergencia, desastre o confinamiento ordenado por el Estado, se debe considerar reevaluar las medidas que prohíben dichas comunicaciones, sería. No, muy bien. Ahora bien, coincido con el defensor de menores cuando indica que la mención al plazo de una vez por semana apunta a la resolución de un régimen estándar de alternancia semanal, aplicable, no aplicable a todos los casos. Pero esto no implica que en el caso concreto los tribunales no puedan decidir con un alcance diverso, siempre en función del interés superior del niño. Ello en tanto los riesgos que pudiera traer aparejado un traslado más frecuente puede prevenirse si se toman las medidas sanitarias exigidas para todos los ciudadanos. ¿Qué dice además también esta cuestión de lo contextual? También ya empezaron a abrirse las salidas recreativas con los hijos, por lo cual acá dice, no parece razonable sostener una interpretación estricta de la decisión administrativa a la luz de los principios constitucionales convencionales, cuando en la ciudad de Buenos Aires se habilitaron salidas recreativas para todos los niños y niñas durante los fines de semana. El riesgo de contagio puede presentarse en cualquiera de estas situaciones que ya han sido evaluadas por el gobierno nacional y el gobierno local, decidiéndose una gradual flexibilidad de los paseos para garantizar. Por lo cual, en este contexto más nuevo, que es más del día a día, bueno, yo hago lugar a este pedido de homologar el acuerdo, y por lo cual, obviamente, ¿hasta cuándo, no? Hasta, digamos, de un fin de semana de por medio, como fue acordado oportunamente en un contexto de aislamiento. El otro caso que también es interesante es este fallo del juzgado número 4, también de Nación. Acá el tema es más complejo porque involucra a 2 provincias, que también trae una complejidad a los traslados, porque como ustedes saben, algunas provincias tenían cerrados sus límites, por lo cual no podían pasar, por más que tenían la posibilidad de traslado, no tenían la posibilidad de hacerlo efectivo, justamente ¿por qué? Porque tenían cerradas las fronteras internas. Es un caso que ya venía de antes, el 16 de diciembre del 2019, se resuelve hacer lugar a la medida cautelar requerida por el progenitor de los niños tal y tal, el señor A, haciéndole saber a la progenitora que no está autorizada a modificar la residencia habitual de los hijos comunes sin previo acuerdo. Esta medida es consentida. Ella lo sabía, ya han querido anotar en San Juan para que los chicos empiecen el colegio en San Juan. Cuando él se entera de esto, que ya estaban inscritos en Buenos Aires, lo que hace es pedir esta medida cautelar. Esto fue en diciembre del 2019. El 16 de marzo del 2020, la señora denuncia que ante la situación sanitaria toma la decisión de viajar desde Cava a San Juan, junto a sus hijos por el lapso que dure el aislamiento. En realidad, el 16 de marzo ya había emergencia sanitaria, no había aislamiento, pero después le agarra el aislamiento. El 20 de marzo se ordena a la señora informar con carácter de urgente el actual paradero de los chicos y restituirlos en el plazo de 48 horas una vez finalizada la emergencia sanitaria decretada con relación al COVID. El señor solicita la inmediata restitución de sus hijos, la señora G se opone y solicita se intime al actor a no reinscribir a los niños en la institución escolar que estaba en Cava. Porque después se empieza a tener colegio de manera digital y la pregunta es, ¿dónde lo voy a inscribir? ¿Allá que están los chicos allá? ¿O los que están, digamos, o en el colegio que estaba ya inscrito también acá? Acá la juez dice, no surge que las partes hayan acordado o el tribunal haya autorizado el traslado de los niños fuera de su residencia habitual. Es más, de la lectura de la presentación efectuada por la progenitora, surge que fue la nombrada quien tomó la decisión de viajarlas a San Juan junto a sus hijos, cuando ya había acordado la medida de que no los tenía que trasladar. O sea, se utilizó el ASPO para irse a San Juan. Lo indicado hasta aquí basta para concluir que la señora G no dio cumplimiento a las medidas dispuestas con fecha 16 de diciembre. Por ella consentida y por vías de hecho, trasladó a los niños fuera de su residencia. Dicho ello, convalidar la permanencia de los niños en la provincia sanjuanina implicaría validar la decisión inconsulta
tomada por la progenitora en clara contraposición con lo resuelto oportunamente, no siendo óbice para ello las razones expresadas por la señora, dado que las dimensiones del domicilio de los niños en la ciudad es más chico y en San Juan es más grande, o la ayuda de los familiares que podría tener allá. Estos no son justamente, digamos, argumentos para dejar ella misma de manera inconsulta una medida que ya había sido adoptada por la justicia, que había dicho en el marco de una medida cautelar que el señor había ya iniciado y en el cual ella consintió de que no los traslade. La mutabilidad, dice, ¿hasta qué punto impactó no la pandemia posterior? No desconoce el suscripto que al tratarse de cuestiones de familia, las resoluciones que se toman se caracterizan por la mutabilidad. Pero para enervar la ejecución de dichas resoluciones deben revestir notoria gravedad y ser lesivas de derechos constitucionales que cuentan. No se ha acreditado en autos que existe una modificación de las situaciones que se tuvieron en miras al resolver. En razón a que el hacerle saber a la progenitora que debía restituir a los niños en esta ciudad, la pandemia que nos afecta ya era conocida. Habré de mantener la estabilidad de la decisión, la cual, señalo, ha sido consentida por la señora G. La medida oportunamente dispuesta fue decretada para efectivización, justamente finalizar el aislamiento. Pero claro, como se fue prorrogando, que imposibilitaba el traslado de los niños. Por lo que al haber modificado el mismo Poder Judicial el alcance del aislamiento y el 703, ahora venga para acá y retorne a Cava. Si bien el suscripto puede compartir la preocupación expresada por la madre y el señor defensor en orden a la medida que requiere el traslado de los niños a Buenos Aires, en razón de los datos de público conocimiento, avalar la conducta de la progenitora me impondría la obligación jurídica de autorizar futuros traslados entre todas las jurisdicciones que registren menos cantidad de contagio, o muertes con la simple petición de cualquiera de los padres de los niños, que indique que B y B tendrán mejor calidad de vida. Esto de, como es una provincia que tiene menos casos de que Cava, bueno, si fuera así, cualquier persona que quiere irse a vivir a otra provincia, le conviene utilizar el aislamiento como argumento para irse ya, por vía, digamos, justamente de hecho, incluso, a ir a otra provincia que no hay aislamiento y por ende tiene mayor beneficio para que los chicos se vayan a quedar ahí. Y no es la idea. El régimen de comunicación, teniendo en consideración que en razón de las medidas de hecho tomadas por la progenitora, los niños no han tenido contacto presencial, a fin de que los chicos puedan gozar de la compañía de ambos progenitores, habré de disponer que el señora retire a los niños del domicilio de la señora en esta ciudad. Que ellos serán retirados por el señor todos los días domingos a las 12 de la residencia de esta ciudad, en Cava, para ser reintegrada por el nombrado el domingo siguiente al mismo domicilio y en el mismo horario. De la escolaridad, habré de rechazar la intimación solicitada por la progenitora y ordenar al instituto tal para que mantenga la vacante de los hijos de las partes el resto del ciclo lectivo 2020 y 2021, y el colegio bilingüe tal, para que no inscriban a los chicos sin previa autorización expresa de este juzgado o de conformidad de ambos progenitores prestada por escrito ante las autoridades pertinentes. Por lo cual se resuelve, como dijimos, justamente hacer lugar al traslado ya y que los chicos sigan el colegio acá con este régimen de una semana y una semana. Ustedes saben que hace no mucho tiempo en el Congreso solo se podían presentar proyectos ASPO, o sea, que involucren temas de COVID-19, mejor dicho. Bueno, recién ahora, hace 15 días, se empezó a habilitar a proyectos distintos. Uno puede presentar por mesa de entrada proyectos diferentes. De hecho, ya hemos tenido sobre post-mortem, digamos, sobre distintos temas, ¿no? Ahora, el tema es qué es lo que después le dan prioridad. En general, le suelen dar prioridad a proyectos que tengan que ver con este contexto de urgencia. Y acá es un proyecto que presenta la presidenta de la Comisión de Familia actual, que ella es de Santa Cruz, en el cual propone modificar el 652 del Código Civil y Comercial. ¿Qué dice el Código? Derecho y deber de comunicación. En el supuesto de cuidado atribuido a uno de los progenitores, el otro tiene el derecho y el deber de fluida comunicación con el hijo. Esto es lo que dice punto hoy. Ella propone agregar: dicha comunicación puede ser ejercida mediante asistencia de medios tecnológicos disponibles frente a la imposibilidad de la modalidad personal no atribuible al progenitor no conviviente. Los medios tecnológicos no reemplazarán un régimen de comunicación personal con el hijo. No aclares que oscurece, porque el Código Civil tal como está, nunca nadie dudó de que permitía también los vínculos tecnológicos. De hecho, estamos llenos de casos de padres que viven en el exterior y se comunican con sus hijos de manera tecnológica, por lo cual estaba prohibido. No es que ahora hay que regularlo para que esté permitido. Nunca estuvo prohibido. O sea, no aclaremos, porque justamente si uno aclara, oscurece. Por lo cual no hace falta tener que hacerle este agregado. Y además le pone un 652 bis. Fuerza mayor. Frente a la imposibilidad de cumplimiento del régimen de comunicación, por fuerza mayor, el progenitor conviviente debe garantizar la adecuada comunicación del hijo con el otro progenitor mediante medios tecnológicos disponibles al menos en los mismos días y horarios fijados por la modalidad personal.
Entonces, fuerza mayor, hagamos adopción fuerza mayor, divorcio fuerza mayor, unión convencional fuerza mayor, todo fuerza mayor. No es la idea de hacer un código civil convertido en fuerza mayor. Por lo cual me parece que estas son propuestas que son no al lugar en términos de, digamos, de técnica legislativa que aporte realmente al debate. Tuvimos también otra cuestión que tiene que ver con la familia monoparental. A raíz de un caso que le sucedió a un actor y que lo, digamos, viralizó, se tomó conocimiento de que algunos supermercados, que algunos mercados no dejaban el ingreso con chicos. Por lo cual, esto vulnera a las familias más vulnerables como son las familias monoparentales. Si yo, Marisa, tengo un hijo chico y no tengo con quién dejarlo, es obvio que no me queda otro que llevármelo conmigo, porque si no vamos a morir de inanición. Entonces, es obvio que lo ideal sería que el chico se pueda quedar con alguien al cuidado, o si es más grande, se quede solo. Pero si no puede, pues uno, digamos, claramente había que permitirle. Por lo cual uno creía que eso estaba permitido, sin embargo, dentro del concepto de fuerza mayor del decreto, digamos, del decreto 297-2020, que habla de fuerza mayor, sin embargo, hubo que hacer una resolución que aclarara esto. Esta es la resolución que dice, las y los progenitores o la persona adulta responsable se encuentran autorizados para ingresar con sus hijos e hijas, o niños o niñas que se encuentren a su cargo de hasta 12 años de edad, a los comercios de cercanía habilitados para funcionar de conformidad con las excepciones previstas en el ordenamiento vigente. Muy bien. ¿Qué tuvimos acá? Caso de una enfermera del Hospital Pena, que una hija de 5 años, donde por favor pide que se le siga pagando su sueldo, pero no ir a trabajar porque ella no tiene a nadie con quien dejar a su hija de 5 años. Por lo cual dice, habilítenme a poder no trabajar mientras tanto, hasta que los chicos vuelvan al colegio, hasta que por lo menos yo haya alguna salida para poder realmente prever esto, porque la verdad es que yo necesito hacerme cargo de mi hija de 5 años. Hace una cautelar, porque el gobierno de la ciudad se lo había negado, este pedido, hace una cautelar, en primera instancia le habían hecho lugar, pero va a Cámara, y la Cámara, el asesor tutelar de Cámara, se le ocurre la genialísima idea, citando convenciones y normativas y no sé qué, de protección integral, proponer que el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes debería articular con la amparista, o sea, con la madre, en un plazo determinado, las medidas necesarias para que la niña contara con un lugar adecuado de cuidado y con las medidas sanitarias acordes a la emergencia, mientras transcurriese su horario laboral. ¿Qué le propone a esta chica de 5 años y a su madre? Mira, vos tenés dos propuestas. Vos elegí la 1 o la 2, pero elegí la vos. Una de Guatemala y un Guatepeor, ¿no? La 1. Alojamiento semanal de la menor, que no se llama menor, en el Centro de Atención Transitoria, el CAT. Centro de Atención Transitoria, que para casos contravencionales, una nena de 5 años va a estar de 8 o de 9 a 5 o así en el CAT. ¿Haciendo qué? ¿Exponiéndola a qué? Ellos durante el periodo comprensivo de la jornada laboral de su progenitora. O si no, tengo otra propuesta, dice, ¿no? Asignación de un acompañante exclusivo que ejercerá la función de cuidado de la niña en el domicilio familiar durante la jornada laboral de la señora A de conformidad con el programa de acompañante hospitalario y terapéutico. ¿Qué formación tiene en poder realmente ser una maestra jardinera o alguien que la pueda acompañar de lunes a viernes para hacerle alguna actividad o algo? De la Dirección de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social. Y dice, ante la elección de esta última, y si elegís esta última, ¿sería tutelar? Mediante la intervención del personal idóneo a disposición de esa rama del Ministerio Público, podrá realizar una evaluación socioambiental de la menor frente a la nueva situación. ¿Situación de qué? Pobre chica, no hizo nada. Lo voy a empezar ahora a hacer unos informes, un tutelarismo absoluto. Dice que además hay que primero empezar a hacer ¿qué? Como una tipo de adaptación, porque va a entrar a la casa de esta señora una persona, un acompañante terapéutico que nadie conoce, la chica ni conoce, por lo cual hay que hacer una adaptación. La pregunta es, todo esto, ¿a quién terminamos perjudicando? A la chica y a la madre. Por lo cual, estas no son salidas, justamente medidas que estén acorde con los derechos de la infancia, ni tampoco con los derechos de género. Una sentencia más reciente, del 7 de junio del 2020, o sea, más de ahora, es un caso de un hogar monoparental también, donde el chico tiene 15 años y padece una discapacidad, es esquizofrénico. Por lo cual, acá la madre también trabaja en un hospital, es enfermera, en el Rivadavia. La madre presta servicios como enfermera en la unidad de cuidados intensivos de adultos, de entre las 12 y las 18 horas, en el cual con fecha 2 de junio estableció el término de 48 horas para que se reintegrase a prestar tareas. Señaló que la coloca frente a una ciega alternativa, cumplir la intimación dejando a su hijo sin atención
o permanecer a su lado exponiéndose a descuentos salariales o al despido. La madre lo que hace justamente es una cautelar para que le permitan justamente quedarse durante el aislamiento con su hijo. Miren qué diferencia este fallo. Dice acá, primero, existían dos condiciones que la interesada debía acreditar. La vigencia de la suspensión de clases, por lo cual eso es, digamos, de público y notorio conocimiento, todavía no hemos vuelto a las clases. Encontrarse en un cargo, digamos, encontrarse a cargo de un hijo con discapacidad, lo cual también se acreditó. Y el tercer requisito, que no dependía de sus circunstancias personales, sino del lugar en el que cumplía. Justamente, ¿cuál es? El Hospital Rivadavia, por lo cual es servicio esencial. Al ser servicio esencial, esta licencia no la excluía a ella, al contrario, debía cumplir con su labor, por lo cual ahí está la tensión. Los derechos que están involucrados del adolescente e incluso también de la madre, ¿no? El derecho a la salud, la Convención de Derechos del Niño, la Constitución, etc. Y el marco de protección de nuestro ordenamiento jurídico reconoce a las personas con discapacidad ajustes razonables como concepto clave. ¿Y quién es un ajuste razonable? ¿Con quién se siente acompañado esta persona? Justamente con su madre. O sea, también en algún punto, este tema de la vulnerabilidad, por acá tenés una doble vulnerabilidad. Ser una persona menor de edad y además con discapacidad. Por lo cual también eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar los derechos que están en pugna. Y por eso habla de la convención, habla de las recomendaciones del comité, y acá se citan varios, justamente que tiene que ver, y el caso Furlan es lo que tiene que ver justamente con esta, de hecho, las acciones positivas, 75 y 23, justamente habla de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Habla de los derechos que están involucrados desde el lado de la madre, porque digamos tenemos distintos lados y ambos confluyen. El derecho a licencia en su trabajo fundado en el cuidado que requiere su hijo. El derecho a condiciones dignas y equitativas de labor. Ella justamente tener un hijo con discapacidad no está en igualdad de condiciones que el resto. Las acciones positivas que dijimos. Y los derechos económicos, sociales y culturales. Dice, cabe recordar que pesan sobre el gobierno de la ciudad el deber de asegurar a los hombres y las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados, y que debe reputarse discriminación indirecta contra la mujer aquella que se produce cuando la ley, el principio o el programa no tiene apariencia discriminatoria, pero produce discriminación en su aplicación. En principio la normativa no es discriminatoria, pero en el caso concreto sí produce una discriminación. En este sentido, la aplicación de una ley neutra en cuanto al género puede perpetuar la desigualdad existente o agravarla, en este caso una familia monoparental. Dado que el gobierno intimó al actor a reincorporarse bajo percibimiento de cesantía, también hay que recordar que nunca podrá considerarse legítima esa decisión si reputara una discriminación en la conservación del empleo por motivos del sexo. El gobierno de la ciudad tiene la obligación de incorporar la perspectiva de género en el diseño y ejecución de sus políticas públicas, eliminando toda forma de discriminación por maternidad y facilitando a las mujeres único sostén del hogar, no solo el acceso a empleo, sino también a los sistemas de cobertura social. Por lo cual dice, la monoparentalidad es un fenómeno creciente que presenta diversas dificultades para quien debe estar al frente del hogar, ya sea en materia de cuidados de niños, sostenimiento económico, barreras laborales, sociales y culturales. Según datos recientes, el 11% de las familias en Argentina son hogares monoparentales, y de ellos el 84% están a cargo de mujeres. Cabe considerar asimismo que las mujeres en nuestro país vienen padeciendo discriminación y una postergación histórica de sus derechos en múltiples planos, que debe ser adecuadamente entendida y atendida. Cabe concluir que los casos en que dicho hogar monoparental está a cargo de una mujer, las dificultades y obstáculos necesariamente aumentan, y en consecuencia el Estado debe adoptar medidas de especial protección, las famosas acciones positivas. Por lo cual se concluye la decisión de negar la licencia establecida en el artículo 6 del decreto tal, atendiendo únicamente al lugar en que la actora presta tareas, porque es enfermera, sin considerar que se trata de una mujer trabajadora a cargo de un hijo discapacitado, una familia monoparental, es digno de reproche en tanto importa un caso de discriminación indirecta por causa de género. Chapó, excelente, por lo cual miren qué diferencia entre un caso y el otro. Vamos a temas más complejos que también se han analizado en lo que tiene que ver con este aislamiento. Creo que cuando uno analiza los casos que hemos tenido en el campo de las relaciones de familia, tenemos como grandes temas que están la cuestión de la coparentalidad, la cuestión de los alimentos provisorios y la cuestión de la violencia de género. Creo que eso sería, a grandes rasgos, las tres categorías de problemáticas que se han visto con ciertas particularidades durante este aislamiento. La CEDAW, como les dije, los órganos de tratado, la CEDAW no ha estado al margen
también sacó sus propios documentos al respecto, donde focaliza en aquellos servicios que tienen que ser esenciales y en aquellas cuestiones que tienen que ser esenciales, incluso en aislamiento. Uno es lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. Los servicios de salud sexual y reproductiva, que sabemos que hemos tenido casos donde todavía se siguen negando casos de aborto legal del embarazo, como este caso de una chiquita de 12 años, chiquita porque no es adolescente, es adolescente de 13 en adelante, una chica de 12 años que justamente ha sido abusada por por alguien de su familia, y además una familia sumamente pobre. Miren cómo acá tenemos doble vulnerabilidad, tres vulnerabilidades: ser mujer, ser niña, ser pobre. Y por lo cual acá también se ha negado este servicio con lo que se implica. Por eso la importancia de también seguir un poco, digamos, teniendo en cuenta, o sea, la importancia de que la CEDAW haya advertido que en época de aislamiento, garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva siguen siendo servicios esenciales. También habla de proteger a las mujeres y niñas de la violencia de género en todas sus facetas, no solamente de tipo doméstico, sexual, económico, psicológico, etc. Y además habla de proporcionar apoyos socioeconómicos a las mujeres, porque sabemos muchas veces que es difícil poder salir del círculo o del vínculo de la violencia si no se tiene mínimamente una autonomía económica. Justamente por eso después vemos muchas veces al intervenir, que termina de nuevo volviendo porque no tiene la posibilidad de poder ejercer ciertas libertades, de poder realmente pensarse fuera de él, porque no tiene una, digamos, forma de poder autosustentarse. Por lo cual, la cuestión económica, el apoyo económico, termina siendo un elemento central a la hora de empezar a pensar en empoderamiento. De hecho, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos saca una declaración también donde dice cuáles son, en materia de COVID y derechos humanos, cuáles son los temas que son principales, y justamente acá habla de la violencia de género y lo resalta de manera expresa. Hemos tenido investigaciones al respecto, digamos, hay varias, me parece que también en general son investigaciones que las muestras que tienen son muestras chicas, por lo cual a lo mejor no nos permite poder hacer un análisis muy profundo y tampoco muy de carácter nacional, y porque además entre las, digamos, dos niveles de recabación de información, uno es lo que tiene que ver con entrevistas, o por lo menos, perdón, encuestas de manera digital. Y siempre hay una camada de territorio que no terminás de conocer su realidad porque a ellas no les llegan estos formularios para que vos contestes, ¿no? Entonces, seguimos teniendo una mirada elitista en algún punto de los casos de violencia de género, donde solo compromete a cierto sector y no a los sectores más vulnerables. Y 10 entrevistas semiestructuradas de manera telefónica dirigidas a referentes de organizaciones seleccionadas de un modo intencional, procurando lograr cierta dispersión geográfica y conocer con mayor profundidad el trabajo realizado con distintos grupos poblacionales. ¿Cuáles son las preocupaciones que han salido de este informe, ¿no? Digamos, de esta recolección de información a nivel nacional en temas de violencia? Primero, la disponibilidad de acceso a recursos materiales, que es señalada como una preocupación por el 73% de las organizaciones encuestadas. En caso de requerir una medida de exclusión para el agresor, el acceso a una vivienda alternativa, esto que también llamamos los refugios, ¿no? Digamos también, ¿qué pasa? Ya sea, ¿dónde van a ir las mujeres con sus hijos? O también incluso cuando uno hace la exclusión, bueno, ¿esta persona a dónde va a ir? Bueno, por eso mismo el tema de pensar en los hoteles, o incluso en aquellos lugares donde se han hecho para cuarentena, bueno, que también se puedan ampliar para que sean lugares o hábitat para que también puedan ir personas que han sido autores de la violencia. El peso de la crisis económica y la precaria inserción laboral, esto aunada con las cuotas alimentarias a nivel judicial. ¿Por qué? Porque uno también analiza, digamos, en algún punto, lo que tiene que ver con cómo se puede, digamos, o cómo el aislamiento debería haber sido, o debe ser, un momento de, digamos, como de ruptura para empezar realmente a hacer un sistema mucho más fácil entre el Poder Judicial y los bancos. Esto de llevo el oficio, hago la cola, bueno, esto no más. Bueno, que también post pandemia quede todos estos trabajos que se han hecho a nivel de facilitar en forma telemática o en forma digital, justamente esto de evitar el tiempo, porque en alimentos provisorios, y en este contexto donde sabemos que el tiempo es central, bueno, no es poca cosa tener que pensar en sistemas que te faciliten el acceso. Para eso tiene que estar bancarizado. Otro gran tema también, que en clase más baja esto también es complejo. Por eso me parece que proyectos como el de cuenta DNI del Banco Provincia son, digamos, herramientas interesantes para poder habilitar con respaldo de un banco oficial, digamos, de este caso el Banco Provincial, para poder abrir cuentas para pequeños montos de pequeñas, digamos, traslados o operaciones bancarias.
De hecho, ustedes saben que la provincia de Buenos Aires sacó su emergencia en violencia de género, que es un debate que se está dando hoy en el Congreso Nacional, si deberíamos o no ir a la emergencia en violencia de género. A mí me parece que eso, a vez de debilitar, justamente fortalece. ¿Por qué? Porque lo que hace es poner sobre el escenario un compromiso real y profundo del Estado a través del Poder Legislativo en lo que tiene que ver con presupuesto y políticas focalizadas a la violencia de género. Y acá, por ejemplo, traigo otros elementos que también tienen que ver con el compromiso social en la violencia de género, como por ejemplo pasa en Cultralco. Es obligatorio que en todos los mercados, en todos los locales, se pongan cartelería en lo que tiene que ver si vos sos víctima de violencia, andate al lado, no tengas miedo. Bueno, eso también hace un compromiso desde lo social, justamente en clave de una transformación cultural más profunda. O lo que pasa en el Banco Provincia, cuando vos hoy sacás plata del cajero, te da en el ticket, justamente dice, si estás en situación de violencia, llama al 144 las 24 horas del día. Y en materia, por ejemplo, de alimentos, que también es un tema que me interesa, me gusta este fallo, que es un fallo muy interesante, que está publicado del 3 de junio del 2020, que compromete a una familia ensamblada. Entonces acuérdense que el 676 del Código Civil Comercial regula los alimentos subsidiarios a favor del progenitor afín. Hijo afín, progenitor afín. El tema es, hasta ahora se ha utilizado para otros casos que nada que ver con lo que uno pensó a la hora de regular. Se utilizó para los casos que tenemos, o hemos tenido, ¿de qué? De personas que están en guarda para adopción, devuelven a los niños y tienen que seguir pagando, tienen que seguir solventando durante un tiempo, o hasta que sean dados de nuevo en adopción, o hasta 5 años, que fue el tiempo que duró la guarda, bueno, seguir pagando el mantenimiento, lo que tiene que ver con el colegio, la obra social, etc. Pero nunca fue aplicado tal cual como se decía en el Código Civil y Comercial. Son casos, se presenta una persona de 22 años en representación de su hermana de 14, ante la Comisaría de la Mujer, ante la Comisaría de Familia y en Viedma, alegando que esta última es víctima de violencia por parte de la pareja de su madre. El propio denunciante, cuando tenía 18 años, se retiró de su hogar porque también había sido víctima de violencia y se había de vivir con su abuela. Ahora viven con los abuelos maternos, ellos dos, y, están viviendo con estos abuelos. El organismo de protección de derechos agrega que la madre también es víctima de violencia, pero que minimiza el maltrato relatado y no es su intención separarse de su pareja. Miren cómo también es víctima de violencia la propia madre y también los hijos. La defensora de menores solicita dar continuidad a un espacio terapéutico para el adolescente, para trabajar su angustia y la situación de violencia vivida, solicita la fijación de una cuota alimentaria provisoria a cargo del progenitor afín, fundado en los hechos de violencia vividos. ¿Por qué? Acuérdense que el 676 dice de manera expresa: la obligación alimentaria del cónyuge conviviente respecto a los hijos tiene carácter subsidiario. Primero son los progenitores. Cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. Es cierto que técnicamente esta chica vive con los abuelos, no con el progenitor afín. Lo cierto es que ella tuvo que irse de esa casa por la violencia. Por lo cual no hay una ruptura consciente, entre los adultos. Claramente acá hay un conflicto más y hay que sopesar derechos. Sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de convivencia. Ante este contexto, la jueza dice: primero, yo estoy ante un adolescente que tiene un plus de protección. Es menor de edad y es mujer. Tengo acá la CEDAW y tengo acá también la CDN. Tengo además que tiene únicamente filiación materna, es decir, que ante la desprotección a la que le somete su progenitora, cuenta únicamente con sus abuelos maternos que le brindan contención, vivienda, de alimentos y cuidado. Esto que siempre decimos, ¿cómo cuidamos a los que cuidan? ¿Cómo también sostenemos estos abuelos que son hoy un referente afectivo muy fuerte, no solamente de esta chica, sino también incluso de su hermano, aunque sea mayor de edad? Que a mi entender el artículo 676 es plenamente aplicable al caso, porque como expresé al inicio de esta resolución, debe conjugarse con el resto del ordenamiento jurídico nacional e internacional de manera de realizar una mirada integral del conflicto que ya no tiene como única respuesta la ley, sino que debe estar inspirada en la Constitución y los Estados Unidos. O sea, los famosos artículos 1 y 2 del Código Civil con esta idea de la razonabilidad. Justamente esta sentencia razonable es la que te obliga a repensar este 676 en este contexto con el 1 y 2. A lo mejor, como no está este concepto de convivencia, bueno, la pregunta es
este dato de convivencia, que no está en este caso, ¿es óbice para hacer lugar al planteo? ¿Sí o no? El artículo 5 del Código Procesal de Familia, ustedes saben que, como les dije, el Código de Familia Río Negro es la última provincia que ha sacado su Código Procesal de Familia. El primero ha sido Córdoba, después ha sido Mendoza, después ha sido Entre Ríos, y después ha sido, Chaco, Entre Ríos y Río Negro es el último. El artículo 5 del Código Procesal, vigente del pasado 2 de marzo del corriente año, dice, en todo el territorio rionegrino, impone la obligación a la judicatura de resolver el conflicto familiar con perspectiva de género. Este es un principio interpretativo y rector de la actuación procesal y que impone a los encargados de impartir justicia identificar y evaluar en los casos sometidos a su consideración las asimetrías, tanto particulares como estructurales, al decidir un asunto. Pero para ello existen ciertos indicadores que deben utilizarse al momento de evaluar un asunto. A saber, los impactos diferenciados de las normas, la interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres, las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo-género, la distribución inequitativa de recursos y poder que deriva estas asignaciones. No por nada es un caso de una madre que no puede ver, porque a su vez ella es víctima de violencia, ¿no? Por lo cual, si bien la convivencia con la hija de su pareja finalizó, lo que en circunstancias normales haría cesar la obligación alimentaria del progenitor afín, en este caso, Luciano vive más junto a él y su madre por una causa exclusivamente imputable al señor Tal. La violencia ejercida y aquí acreditada al menos de forma sumaria, lo que le ocasiona un daño la ubica en una situación de vulnerabilidad y desprotección en una etapa muy significativa de su vida como es la adolescencia, agravado por el hecho de que no ha sido reconocida por su padre y su madre es su única responsable legal. Por lo cual miren cómo se ha aplicado y esta mayor, digamos, profundidad en este contexto de aislamiento, por la importancia también que tiene que ver con los alimentos, de poder hacer una revisión más profunda de cómo funciona en la práctica este 676, que es el primer caso donde se aplica bastante similar a lo que el código, digamos, lo pensaba cuando se redactó. Bueno, básicamente, por un tema de tiempos, como la idea es que sea una hora y después sí quedarnos para debatir o para intercambiar ideas, abro ahora el micrófono. Andrea dice, ¿qué ocurre si te fallan no al traslado del menor? Bueno, el concepto del menor a mí todavía me hace ruido. Y lo justifican que sea a través de medios tecnológicos. A un menor de 5 años y su apercibimiento por incumplimientos a través... Andrea, ya que estás acá y somos pocos, ¿por qué no? La verdad que no te entiendo bien a dónde apuntás. Lo decís más claro. Porque falla el traslado, pero estamos hablando de comunicación o del traslado del 703. Sacate tu micrófono. Hola, ¿Cómo andás? ¿me Sí, escuchás? ¿cómo estás? Sí, ¿Qué perfecto. tal? ¿Cómo te va? Mira, bueno, soy colega y especialista en Derecho de Familia. Estoy hablando de la resolución del 1 de mayo del 703/2020. Ok. Sí, Soy de San Isidro, pero bueno, tenía, por una cuestión de competencia y por el centro de vida del menor, tuve que ir al juzgado de familia número 5 de familia. Presenté el papá de este menor, de este niño, trabaja, es dentro del personal esencial, ¿no es cierto? Entonces solicité el traslado del progenitor una semana para que esté con su papá. Y la juez de familia del 5, bueno, en una sentencia muy breve, lo que me desestimó el tema del traslado y argumentó que sea por medios tecnológicos y lo argumentó con la ley 13298 del artículo 4 y séptimo, con el tema de los intereses del menor, etc. O sea, apelé, obvio, está en cámara, pero nada, pero a desde el ver, yo 1 te de digo una mayo, cosa. hoy, 10 de julio. Sí, hay algo que no entiendo. ¿Vos vas por la madre o por el padre? Vos vas por la madre. No, voy por el papá. Ok, pero vos querés. Una cosa es decir, trasladar a alguien es que vaya, que vaya al trasladar a alguien. ¿Vos querés que tenga una comunicación de 7 días y 7 días? Correcto. O sea, porque digo, es distinto a comunicación de traslado.
Traslado es, lo traslado, una vez a la semana. El tema de lo que vos querés es comunicación, una semana y una semana. La pregunta es, justamente, ¿por Correcto. qué es que no, digamos, vos hoy el traslado lo tenés? Por lo cual, si vos lo judicializás es porque la madre se opone. ¿Está bien? Exacto. La madre se Sí, opone, tal sí, cual. se Muy opone. bien. Se opone en La madre se comunicación, se opone. opone en el traslado, incumple el régimen, Está bien. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las causas? O sea, etcétera. ¿ya era un caso que venía judicializado de antes? Sí. Ah, ok. ¿Y antes qué se decidió? No, no, se te cortó, no te escuché. ¿Antes qué se decidió? Si ya venía judicializado de antes, ¿se judicializaba por qué? Bueno, la última audiencia, la última audiencia era que el menor por una cuestión de revinculación, que hacía un año que, bueno, por todas las trabas y impedimentos de la madre no estaba comunicado, que sea a través de, bueno, que las comunicaciones sean en un shopping o que fueran en un lugar Ah, público, bueno, etcétera. mirá Andrea Después, como bueno, también nos viene agarró el tema del asco. está bien, pero mirá cómo viene todo esto de mucho más atrás. Digo, a ver, nunca un contexto de aislamiento va a ser un contexto, digamos, beneficioso para ponerle fin a un conflicto que ya venía de antes. Por lo cual no ibas a lograr de la noche a la mañana que automáticamente todo lo que pasó antes de revinculación y todo, ¿no? Y ahora hagamos ver por el ASPO que estamos con el tema del traslado de la 703 una semana y una semana. No, porque de hecho el secretario de Infancia sacó una aclaratoria de que esto no modifica los conflictos ya de base que había de antes. ¿Me seguís? Sí, Por lo cual, digamos, o sea, era obvio que esto no te lo iban a dar de la noche a la mañana como si no hubiera pasado nada. Por eso la pregunta mía es, por suerte, hay que siempre preguntar, ¿por qué? Porque no es algo como si estuviera pasando de ahora. Yo aplico el 703 y no me lo quiere, no. Viene de atrás, de revinculación, de conflicto, de vínculo en un shopping. Bueno, viene de atrás, pasó algo, viene ya de un conflicto. sí, el conflicto es cuando los padres se creen, en vez de primar el interés superior del menor, priman los propios caprichos de, ¿no? Está bien, pero eso el aislamiento no te lo va a resolver, al contrario. Digamos, ese tipo de conflictos judicializados, digamos, claramente en aislamiento no vas a encontrar una respuesta mucho mejor, porque tenés incluso limitado la cuestión de las entrevistas, la cuestión del equipo técnico, la cuestión, es más, mucho más complejo. Entonces, digo, lo que ya venía antes, no es que el aislamiento al contrario, no te lo resuelve, te lo agrava en algún punto, ¿me seguís? Porque el recurso de la aparatología judicial digamos, está todavía, está menos al día, por decirlo así, ¿entendés? Trabajando con mayores limitaciones. Correcto. Bueno, No sé, ese es mi muchísimas gracias. comentario, no de nada. Claudia, vos querés hacer una pregunta. Por ahí que no lo haces así a viva voz, que es más fácil. Claudia, me escribís a mí en privado, pero no, a ver a todos. ¿Por qué, Claudia, no lo decís así a viva voz? Así podemos conversar mejor. Si encima ya tenemos los problemas, digamos, de la distancia digital y encima lo hacemos todos por escrito, creo que lo hacemos cada vez como más frío todo, ¿no? El anfitrión, a ver, que soy yo también. ¿Podría? Ahora sí, ahora sí. No sé si te escucho yo a vos, Marisa. Sí, 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 perfecto, perfecto. Yo ¿Sí? ahora me acaban. Sí, perfecto. Hola, ¿cómo estás? Bueno, hermoso, como siempre escucharte, es un placer. Mira, Gracias. te cuento, estoy justamente trabajando en el siguiente caso. Es un matrimonio que está en proceso de divorcio, por lo tanto estamos medios planchados. No es algo tampoco que los inquiete a ninguno de los cónyuges o los excónyuges. Este es un matrimonio que tiene dos chiquitos, la nena 5, el varoncito 3. El nene había tenido algunos problemas psicológicos, lo estaban apuntalando, llega la cuarentena,
y ahora ha hecho una regresión y está diagnosticado por una psicopedagoga y están yendo a ver una psicóloga. Él se opone, en cierta manera, a que esto pase, pero la intención de la mamá es que viajen a San Juan, donde está la familia materna, que tiene una chacra, caballos, es un lugar espacioso, más que nada a efectos de que los chicos pasen la cuarentena con mejor calidad de vida. A la mamá se le explica que estaría papá perdiendo su posibilidad de comunicación con los chicos. Bueno, el derecho que citamos, los chicos tampoco verían en forma directa al papá. Pero bueno, la relación con el papá no es tan fluida como en otros casos. El papá no hizo uso de esos 7 días en bloque que el Estado por distintas resoluciones otorgó, así que los ve fin de semana por medio, y está con él los fines de semana, y la verdad que se queja bastante porque son nenes chiquitos, y bueno, lamentablemente a veces la paciencia es una cualidad, lamentablemente, más femenina que masculina, entiendo. La mamá hace home office, lo puede hacer desde su casa Vicente López, y lo puede hacer desde San Juan, y su papá... Preguntale a Fornerón, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuánta paciencia tuvo para buscar a su hija. Y bueno. No sé si es un tema de naturaleza, es un tema de construcción social. En todo caso, también depende de construcción social. Pero justamente lo contamos porque es la excepción. Yo tengo, gracias a Dios, muchísima suerte también con quien es mi compañero para criar a mis hijos, que estamos en igual de condiciones en todos los sentidos. De hecho, él está ahora con ellos para que yo esté acá en silencio con ustedes. Igual, yo también, lo mismo. Pero creo que somos de las agraciadas, porque no siempre esto es habitual. La triste realidad, cada vez estamos ganando más. Creo que somos un país que estamos muy avanzados con respecto a otros. Es tristísimo, conozco Paraguay y la realidad de Paraguay, tengo conocidos abogados en Paraguay, prácticamente hasta los abogados tienen esta distinción y no entienden nuestros derechos. La Argentina ha logrado cosas maravillosas en situación de género, y no se ve casi en América Latina. Así que todavía nos falta muchísimo, pero creo que estamos mejor de como estábamos antes, y mejor de como están nuestros hermanos latinoamericanos. Bueno, en este caso puntual, la mamá está pidiendo esto, y la verdad que no sé si jugarme con una acción, tengo causa ya de alimentos, tengo, bueno, el divorcio, tengo un montón de cosas con este señor que además, antes de judicializar, hice todos los intentos posibles para con su abogado tratar de llegar a acuerdos. Son chicos chicos, la mamá en cierta manera lo dudó mucho porque siempre existe esta violencia económica, es una señora muy empoderada, pero vino a ver al abogado justamente antes de tomar la decisión, porque lo primero que pasó él le cortó los víveres, porque era el que tenía el mayor aporte en lo económico. Entonces, ahora, solamente ella quiere durante el aislamiento. Durante la cuarentena. Durante esta época, digamos. Sí, durante la porque los chicos no están yendo al colegio. Bueno, a ver, si vos no lo lográs que él te lo permita de manera expresa, sabés que si vos lo haces, de forma voluntaria, claramente sabés que si vos te lo llevás, te puede hacer una medida. O sea, sabés que te puede hacer. Puede ser que la otra persona no te la haga, porque no es, digamos, no es obligación hacer una medida para. Te va a dar bronca a lo mejor, y bueno, al final se lo llevó y qué sé yo. Digamos, te puede dar bronca, pero podés, o sea, te jugás a que lo haga o que no lo haga. Y si lo hace, te jugás al quilombo que se implica y a perderlo. No quiero hacerlo, mi clienta no quiere tampoco hacerlo. No quiere hacer cosas que no correspondan. Y bueno, lo que pasa es que también, digamos, forma parte del combo de las rupturas, y digamos, y también quiere, digamos, y en un contexto de aislamiento también, ¿no? Claro, porque a lo mejor si no hubiéramos tenido esto, ella tendría el colegio el día a día y no los podría ir a llevar a San Juan, porque necesitaría, por lo cual esto también. Entonces, es un contexto complejo. Lo que pasa es que el tema es, ¿te vas a arriesgar a hacer la cuestión de, digamos, de hecho, para que te pase lo que le pasó al caso que yo les conté del juzgado 4? Justo ese caso. Y yo creo que exponerla a ella a eso. Sabemos que los procesos judiciales traen un impacto negativo en la gente y en los chicos también. Yo creo que me parece que hay que sopesar costo-beneficio, y yo la verdad que si no logras algo, incluso decirle, bueno, mirá, no lo que dure el aislamiento, hagámoslo por 15 días, si vemos que esto dura, yo te llamo y veamos si realmente querés que vuelva o no, digamos, si hay cierto diálogo para poder llegar a ciertos acuerdos mínimos a eso, y si no, me parece que no hay, digamos, yo judicializarlo, la verdad que no lo judicializaría, pero bueno, nada, eso es una opinión personal. No es solamente de la mejor calidad de vida, tiene que ver con un tema fehaciente y comprobado de la salud psiquiátrica o psicológica del más chico, del varón de 3 años. Entonces, el niño... Lo que pasa es que mi pregunta es, ¿cuál va a ser el impacto también para él de tener una madre judicializada? Digo, ¿entendés? Digo que también eso también tiene un impacto, y una mayor preocupación, y una mayor, digamos, estrés y todo. Entonces yo digo, sopesemos también eso, ¿no? Porque también ir a la justicia tiene, digamos, su costo afectivo.
Ella lo conoce bien porque justamente trató por todos los medios de evitarlo, tanto el aspecto económico como el aspecto moral. Pero a veces hay caballeros con los que no se puede y no hay otra manera que un juez o una jueza le diga cómo son las cosas. Este es el caso. Y la segunda pregunta sería, Marisa, Sí. para el caso que logremos convencerlo del interés superior de su niña y de su niño, que es buenísimo para ellos irse a San Juan, Sí. a estar con la familia materna, a pasar un tiempo en la chacra, ¿qué autorización debería tramitar? ¿Ella tendría que llenar un formulario y saldría con el auto a la ruta? Sí, la misma que tenemos, digamos, de la declaración jurada, firmada por él, firmada por ella, sí, exactamente, Bien, todo. Sí, bien. ningún problema. Con esa autorización que se puede incluso tramitar online, pero en este caso como se La necesitan bajás, imprimís, documentaciones, llenás, firmás, y la el firman DNI de los ambos, chicos, sí, exacto. que sería un traslado por única vez, Sí, hasta que digamos, ya termine. ahí, claro, ahí ya tenés por única vez, ahí, digamos, no se aplica esto mismo, digamos, porque no es una semana y una semana. Ya es un traslado No, que puede ser claro, por 15 días, digamos, bueno, ahí puede haber, y si llegan a un acuerdo y firman el acuerdo, también llevas la copia del acuerdo, digamos, o llevas tu original. perfecto, Viste que te queda perfecto. uno él, uno vos, y vos llevas la Sí, tuya, sí, digamos, por decirlo sí, así. sí, sí, perfecto, perfecto, Marisa, muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada. Gracias, muy amable. Bueno, si no hay ninguna pregunta, dejamos acá. Así que, bueno, me retiro, que me tengo que ir a Chaco a dar otra charla. Así que, bueno, nada, un cariño enorme y nos estaremos viendo por ahí. Chau, chau. Sí, las presentaciones van a ser, yo ya envié una y ahora viene la segunda. Lo que pasa es que siempre cuando voy sumando algún fallo nuevo, como el fallo que salió de la enfermera y esto, así que por eso no lo mandé antes. Bueno, chau, chau. Suerte.